Hola, muy buenos días. Tengan todos los que nos están acompañando y todos los que nos puedan escuchar después. Bienvenidos a esta nueva edición de Serendipia, un programa donde tratamos temas de ciencia, salud e investigación. Yo soy Gaby Pereira y a nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de nuestra amada UNAM, Diego Cisneros y yo les damos la más cordial bienvenida. Hola Diego, buenos días. Hola Gaby, muy buenos días. Buenos días a las personas que nos están acompañando por Facebook. Un gusto estar nuevamente con ustedes después de un corto pero merecidísimo periodo vacacional. Ya estamos de regreso. En este programa hablaremos de una enfermedad que daña nuestra vista y que a la larga puede causar ceguera. Esta es el glaucoma. Así es, el glaucoma. Pues les recordamos a las personas que nos están acompañando que pueden escribir sus dudas, comentarios, saludos también por el chat de esta transmisión. Y bueno, pues para comenzar les voy a presentar a nuestra especialista del día de hoy. Ella es la doctora Francisca Domínguez Dueñas, es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, realizó la especialidad en oftalmología y la alta especialidad en glaucoma en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Tiene además la maestría y el doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM y actualmente es jefa de la División de Oftalmología del Instituto Nacional de Rehabilitación. Es profesor titular de Oftalmología y de Glaucoma en el mismo instituto. Muy bienvenida, doctora Fran. ¿Está muteada, Doc? Lista. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, Gaby. Gracias, Diego. Pues encantada de estar aquí el día de hoy con ustedes para platicarles un poco acerca del glaucoma. Muchas Bienvenida, gracias. doctora. Y pues, ¿qué Bienvenida. les parece si ahora comenzamos a hablar un poquito del tema? Y es que de acuerdo con el informe mundial sobre la visión publicado por la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas de todo el mundo viven con deficiencia visual por no recibir atención a las diferentes afecciones en la vista. Y ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos con las preguntas? Doctora Flan, ¿qué es en realidad el glaucoma? ¿Qué es? Bien, el glaucoma como tal es un grupo de enfermedades, es decir, el término engloba un conjunto de enfermedades que se van a caracterizar por un daño al nervio óptico del ojo. Recordemos que el ojo funciona como una cámara y esta cámara tiene finalmente un nervio que va a llevar la imagen visual desde el ojo hacia el cerebro. Entonces, el glaucoma la definimos como una neuropatía óptica. ¿Qué quiere decir esto? Es una enfermedad del nervio óptico. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Estaba Sí. aquí haciendo mis anotaciones. ¿Y qué causa el glaucoma? Bien, el glaucoma es una enfermedad multifactorial, es decir, hay muchas causas que pueden desencadenar en esta neuropatía óptica. Una forma, digamos, fácil de explicarla sería por herencia. Viene determinado genéticamente el desarrollo de glaucoma. Por lo tanto, si tenemos un familiar con esta enfermedad, pues esta puede ser heredada. Entonces, una, digamos, explicación para entender de dónde viene el glaucoma, pues viene determinada genéticamente esta enfermedad. Sin embargo, el glaucoma, como las enfermedades crónico-degenerativas, pues es una enfermedad multifactorial, es decir, muchos factores contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. Y bueno, uno de los factores de riesgo más asociados y más estudiados es el incremento de la presión intraocular. Entonces, de hecho, hay un grupo de glaucomas secundarios en donde el incremento de la presión del ojo causa el glaucoma. ¿Ok? Es el factor de riesgo más importante, el tener la presión ocular elevada. Y entonces, si es un nervio el que se inflama, las personas que tienden a tener sensibilidad con el sistema nervioso, ¿son más propensas a desarrollar glaucoma o no tiene nada que ver?
Es una neuropatía óptica, pero no tiene como tal que ver con algunos otros nervios del cuerpo. Y más que inflamación, la neuropatía óptica en el glaucoma pues es degenerativa, es una enfermedad neurodegenerativa. Sería como similar al Alzheimer, al Parkinson, enfermedades en las cuales la neurona se muere y se muere de una forma en la cual no causa inflamación, sino por apoptosis, es decir, por muerte celular programada sin inflamación. Ajá, entonces de hecho, pertenece a este grupo de enfermedades que les llamamos neurodegenerativas. Y entonces, ¿quiénes son las personas que son más propensas a desarrollar el glaucoma? Bueno, dentro de los factores de riesgo asociados a esta enfermedad, pues está la edad. Está muy relacionada con la edad, con el envejecimiento, de hecho. Entonces, a mayor edad, mayor riesgo de padecer esta enfermedad. ¿Ok? Por esto, alrededor de los 40 años se incrementa la prevalencia de la enfermedad y por lo tanto, a partir de los 40 años se recomienda revisiones oftalmológicas para una detección oportuna. Entonces, ¿quiénes son más propensos? Quien tienen algún antecedente familiar de la enfermedad, ya sea directo o no directo. Si hay antecedentes de glaucoma en la familia, tenemos más predisposición para desarrollar esta enfermedad. El segundo, la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Y hay otros factores de riesgo, como son el uso de cortisona. El uso de cortisona se ha asociado con incremento de la presión ocular y desarrollo de glaucoma. Y la cortisona es un medicamento que se utiliza de manera muy frecuente por los médicos, pues es un desinflamatorio y puede usarse la cortisona en múltiples vías, en gotas, en crema, tomada, inhalada, por ejemplo, para alergias. Entonces, el uso de cortisona también puede generar hipertensión ocular y glaucoma. Entonces, aquellas personas que tengan que usar cortisona por alguna otra enfermedad, pues también tienen más predisposición para desarrollar esta enfermedad. Muchas gracias. Doctora, antes de hacerle la siguiente pregunta, me gustaría que, si usted puede, nos dé como un panorama de cómo se encuentra México con esta enfermedad. En general, los estudios que se han hecho a nivel poblacional, se ha encontrado que la población latina mexicana tiene más predisposición para desarrollar la forma más común del glaucoma, que es el glaucoma primario de ángulo abierto, y la prevalencia en latinos reportada por estos estudios, pues está alrededor del 4%. Si bien la prevalencia general a nivel mundial va del 2 al 4%, se ha encontrado, por ejemplo, que en raza negra, en poblaciones de raza negra, esta prevalencia es mucho más alta, llega a ser hasta del 7 al 8%. Y en latinos, sobre todo de ascendencia mexicana, hay un estudio muy importante que encontró que existe también cierta predisposición en esta raza mexicana. Entonces, la prevalencia de la enfermedad en población latina con ancestros mexicanos se estima que es alrededor del 4%. Estudios poblacionales como tal en México, epidemiológicos no se han hecho, son estudios que requieren pues grupos multidisciplinarios y pues muy grandes estudios, no se han hecho, pero pues se estima que es alrededor del 4%. El problema de nuestro país es que lamentablemente al ser una enfermedad asintomática, los pacientes pues cursan con esta enfermedad sin saberlo. Se estima aproximadamente que el 50% de las personas que padecen glaucoma no lo saben. Por lo tanto, cuando llegan a una atención médica refiriendo baja visual, pues ya la enfermedad está muy avanzada. Entonces, alrededor de un 50 a 30% de los pacientes que acuden a una revisión oftalmológica por padecer alguna baja visual,
pues ya tienen un daño glaucomatoso avanzado. Entonces, es muy importante esta situación en México, que al no tener una cultura de prevención, pues el problema es que los casos llegan ya bastante tarde. Entonces, en general, ese es el panorama de nuestro país. Doctora, ¿y hay alguna forma en la que yo pueda saber que mi vista corre peligro? Bueno, sí, como les mencionaba, lo de los factores de riesgo, tener algún antecedente familiar, empezar digamos, tener alguna baja visual o algún síntoma, hay que acudir inmediatamente a consulta. La miopía también se ha asociado a glaucoma. En general, los pacientes con miopía tienen 3 a 5 veces más riesgo de padecer glaucoma. El antecedente de haber utilizado cortisona, la edad avanzada, son factores de riesgo que si los tengo es muy importante que acuda a una revisión oftalmológica para un chequeo de la presión ocular y para una evaluación del fondo de ojo. La forma como evaluamos el fondo de ojo, pues me permite valorar el nervio y de esta forma saber si existen datos de esta enfermedad. O sea que no hay dolor, no hay, nos podemos dar cuenta hasta que empieza ya a haber una afección en la vista para poder asistir al oculista y entonces ahí o al oftalmólogo y ahí darnos cuenta que tenemos algún principio de glaucoma. Me imagino que tiene etapas el glaucoma, doctora. Exacto. En las primeras etapas es completamente asintomático, es decir, no siento absolutamente nada. De la forma más común, que es el glaucoma primario de ángulo abierto, no hay dolor, no hay alguna molestia de sensación de basurita, de irritación, no hay nada, no hay baja visual, es decir, es completamente asintomático. Ahora, sí hay un grupo de glaucomas, que son los de ángulo cerrado, que sí puede dar sintomatología en etapas iniciales. ¿Y cuáles son estas molestias que puede referir el paciente? Dolor de cabeza, dolor ocular, percepción de halos alrededor de las luces o de arcoíris alrededor de las luces, visión borrosa transitoria y cefalea, que es dolor de cabeza o dolor ocular. El glaucoma de ángulo cerrado es un tipo de glaucoma más agresivo, es menos frecuente afortunadamente, pero sí puede dar sintomatología en etapas tempranas. Entonces, si tengo cefalea, si tengo dolor ocular, si tengo visión de halos alrededor de las luces o visión borrosa transitoria, es también muy importante acudir a una valoración oftalmológica porque puedo estar teniendo la presión ocular elevada. ¿Y el glaucoma en alguna etapa puede ser reversible o es irreversible en cualquier etapa de esta enfermedad? En general, el daño por glaucoma decimos que es irreversible. Sin embargo, cuando la célula nerviosa, la neurona, que es la célula ganglionar, aún no llega a morirse por completo, sí podemos recuperarla y sí vemos una recuperación en pacientes que inician tratamiento, el tratamiento es oportuno y adecuado, sí podemos llegar a observar cierta recuperación en el campo visual. Lo que se daña de manera inicial en glaucoma es el campo visual. Recordemos que nosotros, la agudeza visual es nuestra capacidad visual para ver al frente. ¿Cuál es nuestra capacidad visual máxima para percibir objetos? Sin embargo, también tenemos un campo visual. El campo visual es la región del espacio que podemos observar hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. Eso es un campo visual. Es decir, si ustedes ven al frente, pues alcanzan a ver lo que está hacia un lado y hacia el otro, y eso le llamamos campo visual. En glaucoma, lo que se va perdiendo de manera inicial es el campo visual hacia la periferia media. Y entonces, cuando hacemos el estudio de campos visuales en pacientes de primera vez que
aún no han iniciado tratamiento, hacemos el diagnóstico y se da un tratamiento, sí podemos observar cierta recuperación del campo visual, aunque de manera general está establecido que las enfermedades neurodegenerativas, cuando ya una neurona ya murió, no hay recuperación. Entonces, en etapas muy avanzadas, cuando la pérdida visual pues es importante, pues el daño es irreversible. De hecho, el glaucoma es una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo. Por ejemplo, la primera causa es la catarata, pero la catarata puede ser tratada quirúrgicamente y el paciente presentar una recuperación visual completa. En cambio, el glaucoma, aún a pesar de que haya tratamiento, pues el daño es irreversible, no se recupera. Doctora, ¿y el diagnóstico del glaucoma cómo se realiza? ¿Es una serie de pruebas? ¿Consiste solo en un examen de la vista? ¿Cómo se realiza el diagnóstico del glaucoma? Bien, el diagnóstico de glaucoma lo hacemos con una serie de pruebas. La primera, pues, es la evaluación clínica. La evaluación clínica, tomamos la presión ocular. En segundo lugar, la evaluación del segmento anterior del ojo para ver si el ángulo está abierto o cerrado, para ver esta clasificación del glaucoma. Y después de evaluación del fondo del ojo. Y en la evaluación del fondo del ojo observamos el nervio óptico, las características clínicas del nervio óptico. Entonces, primero la clínica. Si encontramos datos de sospecha de enfermedad, ya sea la presión ocular elevada, ya sea unas características en el ángulo que puedan predisponer a la enfermedad, como es un ángulo estrecho, cerrado o alguna alteración en segmento anterior que pueda generar hipertensión ocular y glaucoma, o encontramos un nervio óptico sospechoso de tener enfermedad, lo vemos más adelgazado, pues entonces pedimos estudios. Hay dos tipos de estudios diagnósticos en glaucoma. El primero de ellos es el campo visual, es evaluar con un estudio, con un aparato, cómo se encuentra el campo visual del paciente. Y es un estudio en el cual el paciente va informando cuando percibe los estímulos luminosos en la periferia. Y ese es el estudio del campo visual. Son estudios funcionales para ver cómo está la función del nervio óptico en la vía visual. Y el segundo tipo de estudios son estudios de imagen en los cuales se evalúa con una tomografía óptica coherente el grosor del nervio óptico. Es como una tomografía, todos están, digamos, conocen cómo son las tomografías, que son estudios de imagen. Es un estudio similar, pero en este caso del nervio óptico, del grosor de la capa de fibras nerviosas, del grosor de las capas de la retina, específicamente el de las células ganglionares, y son estudios estructurales de imagen. Entonces tenemos los estudios funcionales, que es el campo visual, y los estudios estructurales, que es la tomografía óptica coherente del nervio óptico. Estos dos tipos de estudios, junto con la clínica, pues me van a ayudar para el diagnóstico de glaucoma. ¿Estás muteada, Gaby? Ya me di cuenta, perdón. ¿Y los estudios que se han hecho con sangre, doctora, qué información pueden arrojar? Hay algunos biomarcadores a nivel sanguíneo que se han estudiado como posibles biomarcadores de diagnóstico para glaucoma, ¿no? Son estudios que están todavía en prueba. De hecho, pues nosotros realizamos un estudio en colaboración con la UNAM, en colaboración con algunos institutos, justamente para evaluar los biomarcadores de proteínas a nivel de proteínas en sangre y poder desarrollar una prueba diagnóstica de manera temprana. Aún no tenemos los resultados finales, pero pues es todo una área de oportunidad en investigación
la búsqueda de biomarcadores a nivel serológico para poder tener diagnósticos más tempranos antes de que existe un daño en el nervio óptico y en el campo visual. Y entonces con estos diagnósticos poder evaluar si el tratamiento puede detener la evolución del glaucoma. Exacto, podríamos identificar cuáles son aquellos pacientes que tienen predisposición para desarrollar la enfermedad y que pues es importante darles un tratamiento oportuno para evitar finalmente el deterioro visual. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría invitar, antes de continuar con la siguiente pregunta, a las personas que nos están viendo en Facebook a que nos dejen sus preguntas para que se las podamos hacer a la doctora Francisca y en un momento nos las pueda responder. Doctora, ¿el glaucoma puede detonar alguna otra enfermedad? Como tal, no es que el glaucoma genere alguna otra enfermedad, pero por ejemplo, la diabetes, que es una enfermedad muy común para todos, sí en sus etapas ya más avanzadas, ya en cuanto a complicación, sí puede generar glaucoma. Y este tipo de glaucoma en las personas diabéticas se llama glaucoma neovascular. ¿Y qué es lo que sucede en el glaucoma neovascular? Pues en el paciente con daño en la retina por la diabetes, la retinopatía diabética, genera zonas de isquemia, es decir, de falta de oxígeno. Y estas zonas de isquemia generan la formación de vasos anormales, de venas anormales, por eso se llama neovascular. Se forman venitas anormales que tapan el sistema de drenaje del ojo, tapan el trabéculo y entonces sube la presión ocular de manera muy importante y muy rápida. El glaucoma neovascular es un tipo de glaucoma muy agresivo, muy devastador, que le da a personas diabéticas, ya con complicaciones, con retinopatía diabética, que no ha tenido un buen control y de manera secundaria se genera el glaucoma. Por eso hay glaucomas primarios que no están asociados a ninguna enfermedad y glaucomas secundarios que son generados por otra enfermedad, como en este caso la diabetes. Definitivamente es el tipo de glaucoma secundario más común que vemos en México por los niveles de diabetes que hay en nuestro país y los niveles también de diabetes mal controlada, ¿no? Entonces, el glaucoma neovascular es un tipo de padecimiento muy frecuente en la consulta de las clínicas de glaucoma en México. Este nivel de glaucoma pues es muy agresivo, se necesita generalmente tratamiento quirúrgico para poder tratar este tipo de glaucoma. Y como tal, el glaucoma ya en etapas muy avanzadas, pues sí puede generar alteraciones en el ojo de manera secundaria, por ejemplo, descompensación corneal, la córnea, que es el primer lente del ojo. En casos de glaucoma avanzado, pues sí se puede opacar, se puede volver edematosa y opaca. Entonces, pues podrían ser pues complicaciones asociadas al glaucoma, ¿no? Que pueden aparecer de manera secundaria, respondiendo a esta pregunta que me hacías. Muchas gracias. Y doctora Fran, ¿la hipertensión también puede ocasionar glaucoma? Está asociado al glaucoma, es decir, anormalidades en la presión arterial sistémica se han asociado al glaucoma. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial es un problema vascular en donde se pierde la regulación y el equilibrio de la tensión que tienen las venas, los vasos sanguíneos. Y en personas hipertensas, esta anormalidad que existe en los vasos sanguíneos puede también existir a nivel de la regulación de los vasos y las venas oculares.
Y finalmente el trabéculo, que es este sistema de drenaje del ojo por donde sale el líquido del ojo, también funciona como un vaso sanguíneo, como un conducto en el cual sale el líquido que se forma también dentro del ojo. Entonces, se ha asociado el glaucoma a anormalidades de la presión arterial sistémica. No necesariamente si hay presión arterial alta va a haber hipertensión ocular, no es una asociación directa, sin embargo es como una predisposición, es un factor de riesgo adicional tener hipertensión arterial sistémica. Bueno, pues nosotros hemos platicado ya en otras serendipias sobre la importancia de la buena alimentación y cómo tratar de prevenir a lo largo de la vida, teniendo buenos hábitos y cambiando también algunos hábitos para prevenir las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, ¿no? Enfermedades crónico-degenerativas. Y además de esas, en el glaucoma que estamos platicando primario, ¿cómo podríamos prevenirlo? ¿Hay forma de prevenir este glaucoma primario? No, no se ha asociado algún hábito de alimentación o algún hábito, por ejemplo, de ejercicio o, o algo que podamos nosotros hacer para evitar el desarrollo de glaucoma. Lo más importante en cuanto a prevención es la detección oportuna. Sí se puede prevenir la ceguera por glaucoma con detección oportuna. O sea, por ejemplo, tendríamos que a partir de los 40 años hacernos una revisión periódica cada 6 meses o cada año. Cada año. Cada año. año tomarnos la presión del ojo y la evaluación del fondo de ojo con oftalmólogo. Con esto podemos nosotros detectar casos que puede ser de riesgo para desarrollar la enfermedad. Ojalá hubiera algo en nuestros hábitos de vida que pudiéramos hacer para evitarlo. Por ejemplo, en la diabetes, el ejercicio y una buena alimentación pues están muy, muy relacionadas con evitar el desarrollo de diabetes o enfermedades metabólicas. Sin embargo, en este caso, no. Es una enfermedad que viene determinada genéticamente, multifactorial, como les menciono, y pues no podemos modificar esta situación si tengo la predisposición genética. Entonces, en pacientes que se conocen con glaucoma, es importante que sus hijos, sus familiares directos, pues sepan que tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y por lo tanto acudan a una evaluación oftalmológica. Y lo que les mencionaba, la miopía. La miopía es algo bastante común en la población, que es la necesidad de lentes para ver de lejos, y la miopía también se ha asociado a el glaucoma. Entonces, si tengo miopía, pues es importante saber que si me tengo que revisar la presión del ojo y la evaluación del nervio clínicamente por un oftalmólogo para saber si es que tengo predisposición para desarrollar glaucoma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Me gustaría preguntarle ahorita sobre la línea que estaban llevando usted y Gaby, sobre el cuidado, ¿no?, que tenemos para otras partes de nuestro cuerpo, para otras enfermedades. Muchas veces, o la mayor parte de las veces, no nos fijamos en nuestros ojos. Realmente estaba pensando en eso, ¿no?, que tal vez solo nos diagnosticábamos que no podíamos ver de lejos y ya, ¿no? Pero aparte de la miopía y el glaucoma, ¿qué otras enfermedades podríamos padecer en los ojos, doctora? Bueno, hay padecimientos de retina, de los más frecuentes en México, la retinopatía diabética. Entonces, si tengo diabetes, es muy importante también la revisión del fondo de ojo. La retinopatía diabética es un padecimiento muy común en nuestra población y por lo tanto la revisión del fondo de ojo con la pupila dilatada es muy importante en personas diabéticas, ¿no? La retinopatía diabética.
Otra enfermedad también asociada a la edad es la degeneración macular relacionada con la edad. También esta se diagnostica con una evaluación del fondo de ojo y esta es una anormalidad en el metabolismo de la retina en la cual se acumulan desechos del metabolismo y se atrofia la parte central de la retina que se llama mácula. Muchos pacientes también la conocen como mácula. Tengo mácula, pero es maculopatía. Y esa es una causa también muy frecuente de baja visual irreversible. Entonces, dentro de las enfermedades causantes de ceguera en México, pues estaría la retinopatía diabética, estaría la degeneración macular relacionada con la edad y el glaucoma. Y son enfermedades potencialmente causantes de ceguera de manera irreversible. Entonces, pues por eso su importancia en nuestro país. Y bueno, la catarata es otra causa de ceguera, esa también es un padecimiento oftalmológico, pero afortunadamente esta puede ser tratada quirúrgicamente y se resuelve y se recupera la visión. Si no existe alguna otra enfermedad, pues al 100%. Y bueno, otras enfermedades de superficie ocular como son resequedad, ojo seco, conjuntivitis alérgicas, conjuntivitis infecciosas bacterianas. De hecho, por ejemplo, ahora en esta época de pandemia del COVID, pues COVID también genera problemas oculares como son una conjuntivitis. Y de hecho, se cree que el virus puede también entrar por la conjuntiva y dar conjuntivitis por COVID. Wow. Bueno, Gaby. pues el COVID se sigue haciendo presente en todas las serendipias, Sí. lamentablemente. Y Aunque no bueno, querramos, sale el tema. aunque no queramos, sale el tema del Y COVID. por todos lados. Siempre, sí, bueno, por lo pronto se irá. A mí me intriga un poco, doctora, si llegan a ver pacientes con mitos, ¿no? Que le platiquen, no, es que yo no me quería venir a revisar porque, eh, no sé, por alguna razón, ¿no? Algunos mitos que tengan las personas sobre la revisión de sus ojos o sobre las enfermedades de los ojos que usted haya visto, que podríamos hoy aclarar y decirles, bueno, es mejor que se revisen a tiempo a esperar a que ya no puedan tener todo este campo visual que usted explica. ¿Cuáles son esos mitos y esas preguntas más comunes que le hacen en consulta? Bueno, una pregunta muy común, por ejemplo, y más que mito, pues puede ser entre mito y realidad, es el sol, ¿no? Los rayos del sol. Si sí pueden causar daño, si por los rayos del sol pues se generan enfermedades, ¿no? La luz del sol, los rayos del sol. La realidad es que las radiaciones del sol sí pueden generar alteraciones en los ojos, también en personas que tienen predisposición, por ejemplo, las carnosidades. Seguramente han ustedes escuchado el término carnosidad. Tengo carnosidad, que son pues esa irritación abultada que puede estar en la parte interna del ojo, ¿no? Y que comúnmente se les llaman carnosidad, ¿no? Y pues esas alteraciones, esas lesiones conjuntivales, sí son causadas por una hipersensibilidad a las radiaciones solares, a las radiaciones ultravioleta. Entonces, más que mito, pues es una realidad. Las radiaciones del sol sí pueden causar alteraciones en los ojos, enfermedades en los ojos, y por eso el uso de gafas de protección solar, pues sí es importante, ¿no? Sobre todo en personas que tengan predisposición para estas carnosidades. El término médico de esta enfermedad es terigión, es el terigión. Y bueno, ese sería uno de los mitos, realidades. Si la luz del sol
dañas. Y sí, sí daña. No podemos ver al sol directamente porque sí puede generarse quemadura a nivel de la retina de la mácula. Entonces, más que mito, pues sí, sí es realidad, ¿no? Otro padecimiento muy común, pues es las famosas perrillas. Las famosas perrillas, que uno también de los mitos es que le salió una perrilla por andar viendo la tele o andar viendo alguna situación, algo que no debemos ver, ¿no? O sea, eso es una pregunta muy frecuente, un mito muy frecuente, y ahí sí es mito, ¿no? Las perrillas salen porque tenemos glándulas en el párpado y esa glandulita se tapa, ajá, se acumula la secreción como un barrito, y se genera esta bolita, esta lesión a nivel del párpado, ¿no? Pero sí, ese es un mito también común, ¿no? Y algo también, un mito de estas perrillas, es que si se pone chile o cebolla en el párpado, pues se va a desinflamar. Pues no, eso sí es un mito, ¿no? No podemos ponernos cerca del ojo alguna situación que pueda irritarnos más, ¿no? Entonces sí me ha tocado que un chile caliente, ¿no? Lo que ahí puede ayudar es el calor, porque el calor puede hacer que esta glandulita se abra y se destape. Entonces el calor sí funciona para las perrillas. El término médico de las perrillas es orzuelo, y sí puede ayudar, pero más que nada es el calor lo que ayuda en este caso de las perrillas. Y también otro mito que llegan a consulta a preguntar los pacientes, pues es si comer zanahoria ayuda a la vista, ¿no? Si comer zanahoria puede ayudar. La realidad es que no es zanahoria, sino es una serie de antioxidantes que sí hay evidencia de que puede funcionar para problemas como la degeneración macular relacionada a la edad. Así como, pero como tal es un mito de que comer zanahoria va a mejorar la visión, ¿no? Entonces sí sería mito eso, con parte de realidad, porque sí hay antioxidantes que se han asociado a disminuir el riesgo de degeneración macular. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Oiga, el mes pasado se celebró el Día Mundial de el Glaucoma. ¿Qué busca realmente este día? Este Día Mundial, que bueno, es hasta semana y mes mundial, lo que busca es hacer conciencia y difusión de esta enfermedad tan importante a nivel mundial. La realidad, como les mencionaba, es que los esfuerzos de todos los grupos médicos oftalmológicos para difundir la importancia de la prevención mediante la detección oportuna. Entonces, lo que busca con esta iniciativa la Asociación Mundial de Glaucoma es difundir, ¿no? La difusión de la enfermedad y se hacen a nivel mundial múltiples eventos enfocados a la población general, a dar a conocer de qué se trata esta enfermedad, para que si tengo factores de riesgo, ¿no?, acuda a una revisión temprana, o si no tengo factores de riesgo, también acudir para una detección oportuna. Entonces, eso es lo que se busca, hacer conciencia mediante la difusión. Muchísimas gracias. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Vamos con nuestra cafeína del día de hoy, y es que respecto a la visión de lejos, 188.5 millones de personas a nivel mundial tienen una deficiencia visual moderada. 217 millones tienen una deficiencia visual de moderada a grave y 36 millones de personas son ciegas. Esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. También quiero recordarles que esta sesión está siendo grabada y la podrán consultar las veces que quieran en la página de Facebook de la División de Investigación de la Facultad de Medicina.
Ahí en la sección de videos la podrán encontrar y también compártanla para que esta información tan importante le pueda llegar a muchas más personas. Perfecto, Diego. Muchas gracias por esa invitación. Y bueno, ahora vamos, ¿por qué no?, a leer las preguntas que nos han escrito el día de hoy. Moni González le pregunta, doctora, ¿por qué la diabetes causa glaucoma y qué tan riesgosa es el tratamiento quirúrgico? Sí, es muy importante esta pregunta, sobre todo por el nivel tan importante de personas con diabetes en nuestro país. Causa glaucoma la diabetes porque cuando existe retinopatía diabética hay isquemia en la retina, es decir, falta de oxígeno. Esta falta de oxígeno en la retina promueve la formación de nuevos vasos, de venitas anormales, y estas venas anormales tapan el sistema de drenaje del ojo, la coladera del ojo. El ojo finalmente necesita líquido para obtener los nutrientes y ese se llama humor acuoso y se produce en el cuerpo ciliar, que es una parte del ojo. Y este líquido se drena por este sistema de drenaje o coladera que se llama trabéculo. Entonces es un circuito que hace el humor acuoso, se forma y se drena para salir del ojo. Si ese circuito se interrumpe por alguna razón, pues sube la presión del ojo. Y eso es lo que sucede en el glaucoma neovascular. Estas venitas anormales, estos vasos sanguíneos, tapan el trabéculo y no puede salir el humor acuoso del ojo y aumenta la presión ocular de manera súbita. ¿Y por qué se forman esas venitas en el diabético? Pues porque tiene retinopatía diabética, tiene esta complicación de la diabetes y la retinopatía diabética es isquemia, falta de oxigenación, como ocurre en muchas partes del cuerpo en los pacientes diabéticos, también en la retina, y esta isquemia genera esta formación de venas anormales. Y el tratamiento finalmente del glaucoma neovascular es tratar esa isquemia en la retina con láser, y cuando existe la presión ocular muy elevada, damos medicamento para bajar la presión y cirugía. Y la cirugía que se realiza en este tipo de glaucoma es un implante de válvula para liberar al ojo de esa presión tan alta, ¿no? Entonces, la cirugía más utilizada para esta forma muy agresiva de glaucoma son los implantes valvulares, los dispositivos de drenaje que bajan la presión ocular. Entonces, ¿es riesgosa la cirugía? Pues todas las cirugías tienen cierto riesgo, ¿no? Hay complicaciones asociadas a las cirugías, pero finalmente el beneficio de un tratamiento quirúrgico supera al riesgo, ¿no? Entonces, sí son riesgosas las cirugías, pero muchas veces son necesarias. Correcto. Perfecto, muchas gracias, doctora. Mona Green pregunta que cuál es la relación de un paciente con apnea obstructiva del sueño y glaucoma. Es decir, que si existe la presencia de un trastorno respiratorio no controlado, ¿cómo afectaría si padece glaucoma? Sí, efectivamente, otra enfermedad asociada al glaucoma es la apnea obstructiva del sueño. Y lo que sucede en este padecimiento es que hay lapsos en los cuales no llega una adecuada oxigenación, no hay oxigenación a nivel del nervio del ojo. Y entonces el nervio sufre también isquemia, el nervio del ojo. Son generalmente pacientes en los cuales no encontramos la presión ocular elevada, sino se ha asociado a glaucoma de tensión baja, glaucoma de baja presión. Pero lo que está sucediendo en este padecimiento es que la apnea obstructiva del sueño genera isquemia, genera anormalidad en la irrigación, en la llegada de la sangre con oxígeno en el nervio óptico. Entonces, por eso es que se ha encontrado una prevalencia mayor de pacientes con glaucoma
en los que tienen este padecimiento de apnea obstructiva del sueño. Por eso es que se asocia, no tanto por la falta de respiración o por esta anormalidad en la respiración, sino más bien por los lapsos de apnea que generan falta de oxigenación o una irrigación anormal a nivel del nervio óptico. Dentro de la fisiopatología del glaucoma, pues tenemos varias teorías de manera clásica. La teoría mecánica es la que le da importancia a la presión ocular. Aumenta la presión del ojo y aplasta al nervio, por ponérselos de una forma muy fácil de entender. Y la teoría vascular quiere decir que hay anormalidades vasculares, por eso lo que les mencionaba de que está asociada a la hipertensión arterial sistémica por estas anormalidades vasculares. La teoría vascular menciona que estas anormalidades vasculares a nivel del nervio generan hipoxia. Hipoxia no aguda como la del diabético que les estoy comentando, sino más bien nivel de hipoxia bajo y crónico que genera esta muerte del nervio óptico. Entonces, por eso es que se ha asociado a apnea obstructiva del sueño. En pacientes que encontramos con presión baja ocular y con alteraciones sospechosas de glaucoma a nivel del nervio y no encontramos alguna otra enfermedad que pudiera estar asociada, pues interrogamos más sobre alteraciones del sueño y esta enfermedad de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Oh, qué interesante. Porque también en marzo fue cuando hicimos el Día Mundial del Sueño, que coincidió con el Día Mundial también del glaucoma. Marzo es un mes fuerte para las enfermedades, para conmemorar enfermedades importantes. Pues Carmen Claudia Martínez también le pregunta, ¿qué tratamiento existe quirúrgico para el glaucoma cuando el tratamiento con gotas no baja la presión y el deterioro del nervio es amplio? Bien, el algoritmo de tratamiento en glaucoma empieza con gotas. El algoritmo clásico empieza con gotas. ¿Qué hacen las gotas? Bajan la presión del ojo con distintos mecanismos. Si no se logra ese objetivo con gotas, pues hay tratamientos con láser que han proliferado bastante y tratamientos quirúrgicos. El tratamiento quirúrgico generalmente está indicado cuando ya las gotas o el láser pues ya no hacen efecto o el nivel de efecto adecuado. Entonces, generalmente cuando ya es un tratamiento quirúrgico es porque la enfermedad está más avanzada, cuando ya no hay respuesta adecuada a las gotas, tampoco respuesta adecuada al láser. Y el tratamiento quirúrgico también lo que hace es bajar la presión ocular. ¿Y qué tratamientos quirúrgicos existen para glaucoma? Bueno, la cirugía clásica de glaucoma, la más común, la que siempre se comparan todas las técnicas quirúrgicas con este tipo de cirugía, se llama trabeculectomía. Y hay variantes de esta trabeculectomía, por ejemplo, utilizando algún pequeño implante, algún pequeño dispositivo que me ayude a regular la cicatrización. En fin, hay variantes sobre esta cirugía filtrante que le llamamos trabeculectomías. Y la otra cirugía son los implantes de dispositivos de drenaje, las válvulas, mejor conocidas como válvulas. Son dispositivos que son más grandes y que tienen un tubito que entra a la cámara anterior del ojo para drenar este líquido. Entonces, de manera general y para resumir, está la cirugía filtrante, como es la trabeculectomía, que es una fístula, es un agujerito que realizamos y una fístula que saca el líquido del ojo hacia el espacio subconjuntival. Y hay variantes de esta técnica. Y el segundo grupo de cirugías son los implantes de dispositivos de drenaje o los tubos que son implantes más grandes que van hacia la cámara anterior.
Y hay un tipo de cirugía nueva que le llamamos mínimamente invasiva de glaucoma mix, que apunta a glaucomas más tempranos, glaucomas leves a moderados, y que es una técnica mínimamente invasiva para glaucoma, y son ya sea con dispositivos o no dispositivos técnicas que apuntan a mejorar el sistema de drenaje del ojo a nivel trabecular o con derivaciones muy, muy chiquitas a nivel del trabéculo, ya sea al espacio subconjuntival, se intentaron al espacio supracoroideo, y es, digamos, el boom ahora de cirugía de glaucoma. Están ahora muy de moda, pero su efectividad está limitada para glaucomas tempranos, glaucomas leves a moderados. Perfecto, Es el muchas gracias. panorama general del tratamiento quirúrgico en glaucoma. Ok, muchas gracias, doctora. Saraí Tapia le pregunta que si la hipermetropía también es un factor de riesgo para el glaucoma. Sí, también es un factor de riesgo para este tipo de glaucoma de ángulo cerrado, no para el más común, que es el de ángulo abierto. Para ese está más asociada la miopía, pero para el glaucoma de ángulo cerrado sí está asociada a la hipermetropía. ¿Por qué? Porque en la hipermetropía el ojo es micras más pequeño, y al estar más pequeño puede haber cierta predisposición para tener la cámara anterior más estrecha, el ángulo más cerrado. Y esto también puede predisponer a el tipo de glaucoma de ángulo estrecho o de ángulo cerrado. Entonces, sí, también es un factor de riesgo para otro tipo de glaucoma, en este caso, el de ángulo cerrado. Gracias. Jorge Martínez nos pregunta, me imagino que se refiere a cuál es la diferencia en la visión entre cataratas, cuando un paciente tiene cataratas y el que tiene glaucoma. Muy buena pregunta. La catarata baja la capacidad visual de una persona. Es decir, el examen de la vista que a todo mundo le han hecho, que es una cartilla de letras muy conocida, la catarata baja la capacidad visual de un paciente de frente, digamos, la agudeza y la capacidad visual medida por esta cartilla de Snellen muy conocida. En cambio, el glaucoma no. De manera general, el glaucoma no afecta en etapas iniciales, en etapas tempranas, no afecta tanto la capacidad visual, la agudeza visual, sino más bien afecta la periferia. Y al afectar la periferia media, el paciente no se da cuenta. No es que vea una mancha, no es que vea negro, simplemente como tenemos dos ojos, puede uno estar afectado, pero lo compensa el otro el campo visual. Entonces, por eso es asintomático, porque tenemos un campo visual en el ojo derecho, un campo visual en el ojo izquierdo. Estos campos visuales se traslapan para tener la visión en tercera dimensión, de profundidad. Entonces, no detectamos cuando hay alteraciones tempranas en el campo visual, es muy difícil detectarlas. El paciente con síntomas visuales es cuando se afecta la visión central. Sí hay unos casos de glaucoma temprano en donde puede el campo visual muy cercano al centro verse afectado, pero es poco frecuente esta presentación en el campo visual central, tan central. Entonces, la catarata baja la visión de manera generalizada, y el glaucoma baja la visión periférica. Perfecto. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta de Carmen Claudia Martínez y pregunta qué tan frecuente es la aplicación de láser para detener las complicaciones del glaucoma. Cada vez está más usado el láser. Ajá. Si bien el láser, la trabeculoplastia selectiva, pues ya tiene bastantes años, alrededor de 20 años, que empezó a usarse a nivel mundial este tipo de láser selectivo. Cada vez con más frecuencia se ha usado como una técnica para bajar la presión intraocular. Y este láser se da en el trabéculo,
en este sitio de drenaje del ojo que les menciono, para volver a estimular que haya filtración del líquido del ojo. Es el láser para el glaucoma más común de ángulo abierto y se llama trabeculoplastía selectiva. Cada vez es más frecuente, está siendo más frecuente por la disponibilidad de los equipos, por la evidencia con los artículos y los ensayos clínicos que han mostrado su efectividad. Pues porque cada vez volteamos hacia técnicas menos invasivas para tratar esta enfermedad, y es una técnica mínimamente invasiva, la trabeculoplastia selectiva. Hay otros tipos de láseres, ¿no? Hay láser para hacer agujeritos en el iris, se llaman iridotomías, y este tipo de láser es para el glaucoma de ángulo cerrado, cuando hay cámaras estrechas y queremos mejorar la circulación interna de la cámara anterior y se hacen agujeritos que comuniquen la cámara anterior con la cámara posterior del ojo. Son las iridotomías, es otro tipo de láser. Y también hay otro tipo de láser para glaucomas un poco más avanzados que se da a nivel del cuerpo ciliar, a nivel de donde se produce el líquido del ojo. Y el objetivo de este láser es disminuir la producción de líquido, al contrario del que se aplica en el trabéculo para facilitar la salida. Este láser se da a nivel del cuerpo ciliar para disminuir la producción de líquido del ojo. Son un tipo de láser más ablativo y se da para glaucomas un poco más avanzados. El láser que le llamamos ciclofotocoagulación. Perfecto. Nos pregunta Carmen Martínez, ¿cuáles son los valores normales de la presión ocular? Muy bien, muy buena pregunta. En general, los valores normales de la presión ocular son valores estadísticos. No es que se asocien un valor de la presión ocular al glaucoma. Es un rango estadístico normal y va de 10 hasta 21, 10 milímetros de mercurio hasta 21 milímetros de mercurio. Medimos la presión intraocular en milímetros de mercurio, igual que la presión arterial sistémica, que son milímetros de mercurio. Entonces va de 10 hasta 21, pero este rango es un rango estadístico de normalidad. Que tengamos la presión en este rango de normalidad no quiere decir que no tengamos o que sí tengamos glaucoma. ¿Ok? Por eso le llamamos normalidad estadística. ¿Qué es la anormalidad o la normalidad para glaucoma? Pues bueno, si existe un daño en el nervio óptico, ahí es cuando le llamamos glaucoma, y a ese nivel de la presión ocular que tenga ese paciente, pues es su anormalidad. Entonces hablamos de anormalidad en la presión ocular sin un rango, digamos, de esto está bien o esto está mal. No sé si me expliqué, pero bueno, el rango normal es ese, pero puede haber personas con glaucoma con 18 milímetros de mercurio o personas con glaucoma con 10 milímetros de mercurio de presión intraocular. Por eso se le ha llamado factor de riesgo, no tanto que genere el glaucoma, la hipertensión ocular. Okay. Perfecto, muchas gracias, doctora. Dice, con un tratamiento oportuno y constante, ¿qué porcentaje de pérdida visual existe a largo o a corto plazo? Con un tratamiento oportuno de glaucoma, con bajar la presión intraocular alrededor de un 30% de la presión intraocular basal, sea cual sea su nivel, se reduce un 50% el riesgo de progresión de la enfermedad. Y esto ya está demostrado en todos los ensayos clínicos multicéntricos, y esto a nivel mundial, que el tratamiento de la presión ocular reduce el riesgo de progresión de la enfermedad en un 50%. Entonces, bajar la presión ocular a un 30% de la presión intraocular basal reduce el riesgo de progresión en un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno,
puede progresar la enfermedad a pesar de tratamiento, pero la progresión va a ser mucho más lenta. Es decir, con el tratamiento detenemos la progresión, no la frenamos al 100% por ser una enfermedad neurodegenerativa, pero sí la detenemos lo suficiente para que no cause una pérdida visual grave, para que no cause un déficit visual que genere una limitación, una discapacidad para el paciente. Y esto ya está muy bien establecido, el beneficio del tratamiento de bajar la presión intraocular para glaucoma. Marta Pérez López le pregunta, ¿la percepción de ondas brillosas como serpentinas puede relacionarse con glaucoma? Sí, es decir, percepción de halos luminosos alrededor de las cosas, como un halo luminoso o un halo de arcoíris, puede indicar presión ocular alta y este tipo de glaucoma que es por cierre angular primario. Aunque esta visión de serpentinas o de flashes a nivel ocular puede también indicar un padecimiento de retina. Un padecimiento como puede ser un agujerito a nivel de la retina, un desgarrito a nivel de la retina. Entonces, esta percepción le llamamos fotopsias, la percepción luminosa de serpentinas o de rayos, y se asocia más a tracción a nivel de la retina, tracción por el cuerpo vítreo, que el cuerpo vítreo es finalmente el gel, la gelatina que tenemos dentro del ojo es el vítreo, y este vítreo puede jalar y traccionar la retina y se puede asociar a desgarros o agujeritos en la retina, esta tracción que se genera en el vítreo, y la sintomatología son fotopsias. Y Percepción de luces. estas luces, esta formación de las luces, como bien dice, del arco iris, ¿tendría que ser frecuente? Porque hay pacientes que les da, o sea, que perciben estas manifestaciones como de luz, como rayitos y les da migraña, ¿no? O sea, ¿qué Exacto. tan frecuente tendría que ser ver al arco iris o verlo como durante todos los días, durante un cierto tiempo, como para poder decir, bueno, no es migraña, necesito ir con el especialista para hacerme revisión? En general yo recomendaría, si hay una percepción visual anormal, de una luz anormal, un flash, una percepción luminosa de halo o de arco iris, es mejor una revisión oftalmológica, aunque sea una sola vez, para quitarnos, digamos, la duda y el riesgo de tener alguna enfermedad, ¿no?, asociada. Aunque sea una vez, yo recomendaría una revisión oftalmológica. Ahora, si es más frecuente, si esto es diario, ¿no? Si esto empezó a lo mejor una vez esporádicamente, no le di importancia y empieza a ser más frecuente, pues con más razón acudir a una revisión oftalmológica. Puede haber, como les comento, varias enfermedades asociadas a esta percepción de luces anormales. Lo más común, las fotopsias, indican tracción del vítreo a nivel de la retina, pero muchas veces no sabemos explicar cómo es ese síntoma que estoy percibiendo. Entonces, pues a lo mejor es fotopsia, que es este fenómeno luminoso como si fuera un rayo, una centella, una serpentina, o a lo mejor es una percepción de halo anormal alrededor de las cosas, asociada a cefalea, a dolor de cabeza, o asociada como a visión borrosa, sobre todo en las mañanas, ¿no? Esa estaría más asociada a glaucoma por cierre angular primario. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Zulema García le pregunta que si podría mencionar algunos cuidados extras, aparte de los médicos, para cuidar los ojos. No tallarse los ojos es un dato que se me había pasado a comentar. Muchas veces nos da comezón o cierto escozor y nos tallamos con singular
con singular alegría. Y ya se ha demostrado que tallarse los ojos, ¿no?, se puede asociar a enfermedades. Ajá. El simple laceración a nivel conjuntival y la córnea por el tallado, nos generamos como una raspada a nivel ocular, ¿no? Eso sería, digamos, de lo más leve que puede pasar con tallarnos los ojos, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay deformidades a nivel de la córnea que se llaman queratocono, también en personas con predisposición, que el tallarse los ojos, por ejemplo, por comezón en conjuntivitis alérgicas, genera que esta deformación sea más importante, se llama queratocono esta enfermedad. Pero también tallarse el ojo puede aumentar la presión ocular de manera transitoria, ¿no? Entonces, si me tallo el ojo, si me presiono el ojo, la forma de dormir, hay pacientes que al interrogarlos, pues resulta que duermen sobre el ojo, sobre el brazo, sobre la mano, y eso está generando una presión, y si se queda dormido durante toda la noche sobre la mano, pues eso también puede generar hipertensión ocular mecánica, ¿no? Y generar glaucoma de manera secundaria. Entonces, yo diría no tallarse los ojos. Si tengo algún síntoma, algún escozor, pues si tengo alguna gota lubricante, mejor lubricar el ojo en lugar de tallarlo, ¿no? Y en las posiciones para dormir, tratar de que no sea sobre el ojo, ¿no? Esa sería otra recomendación importante. Perfecto, doctora. Nos hacen 5 preguntas importantes. Voy a tratar de ser rápida porque ya se nos acabó el tiempo. Preguntan, ¿es bueno usar tratamientos naturales? Por ejemplo, fomentos de té de manzanilla para los ojos rojos. No es adecuado porque la manzanilla se ha demostrado, es un astringente la manzanilla, pero hay personas que generan alergias y vemos frecuentemente en el consultorio conjuntivitis alérgica por la manzanilla, Hay de hecho hasta gotas de manzanilla disponibles en el mercado. Lo que hace la manzanilla es como un astringente, como quitarlo rojo, como una especie de vasoconstrictor o las gotas para ojo rojo. Es como maquillar un problema. Si tenemos un problema es mejor saber la causa, ¿no? Y dar el tratamiento enfocado a la causa y no dar tratamientos paliativos que a lo mejor me quitaron la molestia, digamos, en el momento, pero no estoy tratando la causa. La resequedad es un problema muy común, sobre todo en Ciudad de México, que es una ciudad con poco nivel de humedad, además contaminación. Entonces, el ojo seco es muy frecuente. Recordemos también que en las mujeres, a partir de la menopausia, hay también ojo seco asociado, y el ojo seco da escozor, da sensación de basurita, y pues es importante hacer el diagnóstico adecuado para dar el tratamiento adecuado, ¿no? Y de esta forma no evitar complicaciones o alteraciones secundarias. Entonces, las gotas de manzanilla no las recomendaría, es mejor saber la causa del malestar y dar un tratamiento enfocado a ello. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Vamos con otra pregunta que tiene que ver con los desmaquillantes o aceites para uso cosmético, que si pueden prevenir las perrillas o dañar la vista, y cómo podemos prevenirlo, o el maquillaje incluso. Sí existen unas toallitas especiales para limpieza de los párpados. El aseo palpebral sí puede prevenir el exceso de grasita a nivel de las glándulas de meibomio, el exceso de producción de esta grasita. De hecho, uno de los tratamientos que mandamos cuando existen perrillas de repetición o esta meibomitis, que es la inflamación de las glandulitas de los párpados por exceso de producción de grasita, sí es una aseo palpebral. Y un aseo palpebral, una higiene palpebral, sí puede disminuir la aparición de las perrillas. Los desmaquillantes como tal no necesariamente, porque hay algunos desmaquillantes que tienen exceso de aceite y eso no es tan adecuado. Es preferible utilizar
toallitas especiales para limpieza de párpados, porque un desmaquillante puede ser de toda la cara o puede ser desmaquillante de ojos. Entonces sí es preferible que sea el desmaquillante o las toallitas especiales para la limpieza, la higiene palpebral, ¿no? Y bueno, el maquillaje como tal no es que cause perrillas. El maquillaje, simplemente el maquillaje, pues puede irritar, ¿no? La superficie ocular. Hay alergias también que se generan por el uso de maquillajes. Entonces eso también depende de la susceptibilidad de las personas a ciertas cremas o maquillajes. Eso pues ya depende de cada persona y la susceptibilidad de su piel, ¿no? Pero no podría decir yo que el maquillaje genera perrillas, no, ese sería un mito. Claro. Aquí Zulema nos hace la pregunta obligada del día. Por las computadoras, ¿no? La luz de las computadoras, el exceso de, pues ahora que nos tenemos que conectar gracias a la pandemia, pues durante todo el tiempo de trabajo con la pantalla, ¿hay alguna relación con la presencia de que afecte más el glaucoma por las pantallas en las computadoras, por la luz de las computadoras? Sí, excelente pregunta y efectivamente ahora en época de pandemia, pues muy importante aclarar esa situación. No, el glaucoma no se asocia, ni se agrava, ni está generado por la luz de las pantallas, no tendría absolutamente nada que ver, ni por la luz del sol. Lo que sí se asocia al uso crónico de pantallas es resequedad. Resequedad. El ojo seco, les digo, es algo muy común y estamos viendo ahora con el uso más importante en la pandemia de las pantallas, pues mayor prevalencia de ojo seco, mayor incidencia de ojo seco. Esto porque de manera inconsciente parpadeamos menos y la radiación de la luz también genera resequedad. Entonces, sí se ha asociado a ojo seco, a resequedad. Entonces, ¿qué recomiendo? Usar lubricante. Si vamos a trabajar en la computadora 4 horas seguidas, usar lubricantes oculares. También están ahora muy de moda los lentes con filtro azul para proteger los ojos. La realidad es que en los estudios científicos serios, no se encontró alguna evidencia de que protegieran de alguna forma. Lo que sí sucede es que hay menos cansancio visual. Con estos lentes es como cuando usamos un lente oscuro en el sol, pues nos cansamos menos, fruncimos menos el ceño. Entonces, no es que estos lentes con filtro azul protejan, no, ya está demostrado científicamente. Lo que sí puede ayudar es a una percepción de no cansancio visual por digamos, el uso prolongado de la pantalla, ¿no? Entonces podemos no usarlos o si usarlo. Hay gente que desde antes ya usaba la pantalla todo el día y trabajaba en computadora y no tenía ningún problema. Y ahora con toda esta situación que cambió en la pandemia, pues sí hay un poco de mercadotecnia, de vender el lente con filtro azul. Entonces sí hubo muchas preguntas al respecto, sobre todo en etapa escolar, ¿no? De los niños, del uso prolongado con pantallas. La realidad es que no hay evidencia científica seria de que protejan de alguna manera. Es decir, no son necesarios los lentes con filtro azul para el uso de pantallas. Lo que sí es usar lubricantes, sobre todo en personas que tienen predisposición al ojo seco. Correcto. Y bueno, pues la última pregunta que nos hace Maritoña Ramírez es, ¿qué puedo hacer para que no siga aumentando la pérdida de la visión? A partir de hace un año hasta ha ido reflejándose y me temo, y mi temor es porque solo veo con un solo ojo. Pues tendría que ir directamente a la consulta,
¿no? Sí, ahí hay que hacer un diagnóstico. Nuevamente, para un tratamiento adecuado y efectivo, y esto de manera general en medicina, se necesita un diagnóstico para poder tratar la causa de cualquier padecimiento. Entonces, sin un diagnóstico, pues no podemos dar un tratamiento adecuado y enfocado a mejorar una sintomatología. Entonces, mi recomendación sería tener un diagnóstico de cuál es la razón de esa disminución de la visión. Ahora, en términos generales, una muy común, muy frecuente causa de baja visual de cerca es la presbicia, la vista cansada. Esta es progresiva, inicia a partir alrededor de los 40 años y sentimos que vamos perdiendo de manera progresiva la visión de cerca, y la visión de cerca cada vez la usamos más. Ahorita nuevamente regresando al tema de la pandemia y el trabajo en la computadora, pues la visión de cerca es básicamente esencial, ¿no? Y la presbicia o vista cansada es la disminución de la función de la acomodación natural del ojo. Y esto es parte del envejecimiento natural del cuerpo y no es ninguna enfermedad. Y esta es progresiva, se va acentuando cada vez más, va incrementándose la graduación que necesitamos para ver de cerca, y esto pues es, digamos, normal, es natural, ¿no? Esto es un panorama general sin digamos, mencionar que sea la causa del padecimiento de la persona que nos pregunta. Es importante hacer el diagnóstico, lo reitero. Sin embargo, bueno, la presbicia también es un padecimiento muy frecuente en consulta oftalmológica. Muchas gracias, doctora Fran. Pues Diego, no sé si tú tengas otra pregunta, No, Gaby, de ¿no? hecho, no. Pues más bien ya se nos terminó el tiempo, Ya se nos desafortunadamente. supera. Desafortunadamente, doctora Fran, ¿alguna conclusión, algún comentario final que nos quiera compartir? Pues muchas gracias por la invitación, Gaby, Diego. Para mí es un placer platicar con ustedes. Gracias a todos los que nos acompañaron y gracias a todos por escuchar las recomendaciones. Y me gustaría terminar con el siguiente mensaje. El enfoque en medicina hoy en día tiene que ser preventivo a todos los niveles. La prevención es la mejor estrategia para tratar las enfermedades, prevenir. Esto a nivel de todo el área médica. Entonces, los ojos no son la excepción. Es importante darles el cuidado y la importancia necesaria, y ante el mínimo síntoma que yo tenga, es mejor hacerle caso y darme una oportunidad de tener un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado, y no decir, no, pues estas gotitas que me recomendó la vecina o mi cuñada se pone tal tratamiento o la comadre. Eso es preferible evitarlo, y si algo nos está inquietando, si algo nos está molestando, pues tener un diagnóstico adecuado. Me gustaría terminar con ese mensaje y bueno, agradecerles nuevamente la invitación, agradecer el espacio y pues yo encantada de participar con ustedes. Al contrario, nosotros estamos muy agradecidos por habernos concedido este tiempo y este tiempo extra también. No todas las personas han vuelto de sus vacaciones y de este tiempo libre que tienen, y muchísimas gracias a la doctora Francisca Domínguez Dueñas por habernos regalado esta serendipia con tanta información útil, y pues ese es el sentido del programa, dar información para la prevención. Entonces, pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por haber participado en esta serendipia. Yo quiero recordarles a todos que le den un like, un follow a nuestras redes sociales para avisarles que cada jueves a las 11 de la mañana los esperamos por esta transmisión. Y bueno, pues por mi parte es todo. Agradecerle al equipo, a Agni García, a Monse Martínez y a Luisita Pérez. A ti, Diego, muchas gracias por acompañarme en esta transmisión y espero que esta información les sea muy útil.
Muchas gracias, doctora Francisca. Muchas Gracias. gracias, Gaby. Muchas gracias, doctora Francisca. Aquí en la pantalla estaban apareciendo sus datos por si gustan contactar a la doctora Fran. También les recuerdo que sigamos con las recomendaciones. Aún nos encontramos en semáforo naranja y aunque el proceso de vacunación ya comenzó y ahí va, todavía nos falta mucho camino por recorrer. Gracias, Gaby, nuevamente. Gracias a nuestra especialista. Y a ustedes que nos acompañaron, mi nombre es Diego y en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina, les deseamos bienestar y salud. Cuiden sus ojitos y nos vemos el próximo jueves.